Esdras, 9 de Nehemías y 9 de Daniel contienen oraciones de contrición, oraciones extraordinarias. En este estudio veremos que la fiesta había terminado. ¿Recuerdas que al leer la palabra de Dios el pueblo había quedado consternado al reflexionar en su triste situación espiritual y empezó a llorar? Eso vimos en el estudio pasado. Pero entonces Esdras les dijo que no deberían llorar, sino regocijarse, porque había llegado el día de la fiesta espiritual. Pero la fiesta ahora había terminado. Y me impresiona que el pueblo continuó estudiando la palabra de Dios, el Torá, o el libro de la ley, como lo llaman Nehemías. Bueno, leamos Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 3. Voy a ir comentando. El día 24 del mismo mes, ¿de qué mes estamos hablando? Del mes de Tisri. El día 24 de ese mes, los israelitas volvieron a reunirse para ayunar, vestidos con ropas ásperas y con la cabeza cubierta de polvo. Esto es interesante, porque recuerda, primero habían escuchado la lectura de la palabra de Dios. Los levitas les habían ayudado a entender en grupos pequeños a todos. Ahora después vino la fiesta espiritual, cántico, regocijo, alabanza a Dios. Terminada la fiesta, volvieron a reunirse, pero ahora contritos, volvieron para ayunar, vestidos con ropas ásperas y con la cabeza cubierta de polvo. Los israelitas se vestían de esa manera para expresar a Dios que estaban tristes, que estaban avergonzados, que estaban arrepentidos, que querían una nueva oportunidad. Pues era un ritual en aquellos tiempos. Hoy día no hacemos eso. Yo creo que cuando estamos tristes, arrepentidos por alguna cosa que hicimos y no deberíamos haber hecho, nos encerramos en el cuarto, lloramos en silencio. Pero los israelitas lo hacían públicamente y entonces se reunieron. Ahora el texto sigue diciendo, para entonces los israelitas ya habían apartado de sí a los hijos de extranjeros. ¿Por qué? Porque en esta oración que vamos a estudiar, ellos están revisando la historia del pueblo de Israel, los pecados de los primeros padres de Israel. Y los extranjeros no tenían nada que ver con eso. Era el pecado colectivo del pueblo de Israel, no de los extranjeros. Por eso los extranjeros no participaron de esta reunión que se menciona en el capítulo 9 de Nehemías. Ahora dice ahí, puestos de pie, los israelitas confesaron sus pecados y los de sus padres. Está claro, este no era pecado de los extranjeros. Ellos confesaron sus pecados y los pecados de sus padres. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que todo lo que estaban sufriendo, y eso vamos a ver en el estudio más adelante, todo lo que estaban sufriendo pues era consecuencia de que se habían apartado de los caminos de Dios. Porque, mi amigo querido, la verdad es esa. Cuando andamos en los caminos de Dios, tengamos mucho, tengamos poco, somos felices, el hogar vive en armonía, todo va bien. Pero cuando por algún motivo nos apartamos de los caminos de Dios, pues nos metemos en problemas. Y el pueblo ahora estaba reconociendo, pena que algunos cristianos hoy no reconocen y siguen sufriendo. Pero cuando el pueblo se vuelve a Dios, Dios se vuelve al pueblo. Hay algo maravilloso que sucede. Ahora sigo leyendo el texto, dice, y así de pie, durante 3 horas escucharon la lectura del libro de la ley del Señor su Dios. Y durante las siguientes 3 horas el pueblo confesó sus pecados y adoró al Señor. Interesante. 6 horas en pie en la plaza. Las primeras 3 horas estudiando la palabra de Dios, oyendo acerca del libro de la ley, del Torá de aquellos tiempos. Y después sintieron, porque ese es el asunto, cuando tú lees la palabra de Dios, tú te sientes compungido, tú ves la deformidad de tu carácter y tú te consagras a Dios. Tú quieres comenzar de nuevo, tú quieres arreglar tu vida con Dios. Nunca va a haber reavivamiento para la iglesia y nunca va a haber reavivamiento para ningún cristiano, a no ser que se confronte con la palabra de Dios. El primer paso del reavivamiento es leer la palabra, leer la palabra, leer la palabra, y de tanto leer la palabra, el Espíritu Santo que inspiró al escritor bíblico, pues va a tocar tu corazón, te va a impresionar, y tú vas a volver los ojos a Dios, y vas a regresar de tus caminos para andar en los caminos de Dios. 3 horas escuchando la palabra de Dios, 3 horas confesando y arrepintiéndose de sus pecados y adorando al Señor. Un culto de 6 horas.
Aquí no hubo música, aquí no hubo preámbulos, introducción, nada. Solo 3 horas escuchando la palabra de Dios, 3 horas confesando, arrepintiéndose y pidiendo perdón a Dios. Hoy día, a veces nosotros los predicadores vemos cómo la gente se pone nerviosa cuando el sermón dura mucho, cuando el culto dura mucho. ¿Eso sabes por qué es? Porque este pueblo se quedó 6 horas ahí porque habían leído la palabra de Dios y la palabra de Dios les había mostrado que ellos tenían que dar una media vuelta en la manera como estaban viviendo. En la segunda parte estudiaremos lo que el pueblo dijo en su oración. La liturgia es interesante porque el pueblo está reunido en la plaza. Está todo el mundo en pie. Entonces, unos levitas suben al estrado y glorifican a Dios, mientras que otros levitas animan al pueblo a hacer lo mismo, a glorificar a Dios. Voy a leer Nehemías 9, 6 al 8 para analizar esta parte de la oración que el pueblo hizo. Señor, que tu glorioso y excelso nombre sea bendito más allá de toda bendición y alabanza. Mira cómo empieza a orar el pueblo. Primero, alaba el nombre de Dios. Que tu glorioso y excelso nombre sea bendito más allá de toda bendición y alabanza. Toda oración debería empezar alabando a Dios, enalteciendo su poder, su grandeza, su amor, su misericordia. Después de reconocer todo eso, alabar a Dios y agradecer porque Dios nos dio, siendo un Dios creador de los cielos y de la tierra, se acuerda de sus pobres criaturas, tiene compasión de nosotros, alabar a Dios. A veces nuestras oraciones tal vez no tienen respuestas porque en lugar de reconocer la grandiosidad de Dios y alabar de Dios, ya comenzamos solo pidiendo favores. Dios conoce todo lo que necesitamos, pero Él quisiera que en primer lugar no sea nuestra necesidad que nos lleva a orar, sino nuestro reconocimiento de que Dios es grande, todopoderoso y soberano. Ahora, después de esa parte, sigo leyendo la oración. Dice, tú, Señor, eres el único Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todas sus huestes. Tú creaste la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú diste vida a todo cuanto existe. Por eso las huestes celestiales te adoran. Después de alabar a Dios, de enaltecer a Dios, dar gloria a Dios, el pueblo reconoce que Dios es el creador. ¿Por qué necesitamos reconocer que Dios es el creador? ¿Sabes? No le hace bien eso a Dios. ¿Tú crees que Dios necesita de nuestro reconocimiento de que Él es nuestro creador para sentirse bien? Eso sería egoísmo, egolatría. Dios no es nada de eso. Entonces, ¿por qué tenemos que reconocer su grandeza, su poder, su soberanía? Porque eso nos hace bien a nosotros. Porque es como el niño. Cuando el niño cree que su padre es un héroe, que puede todo, que nadie vence a su padre, él se siente más confiado y más seguro al lado de ese padre. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando reconocemos que Dios no es como cualquier Dios que los seres humanos fabrican. Nuestro Dios es soberano, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Nosotros como hijos nos sentimos más seguros, más amparados, porque ese Dios todopoderoso está a nuestro lado. Sigo leyendo el texto. Tú, Señor, eres el Dios que eligió a Abraham. Tú le ordenaste salir de Ur de los Caldeos. Tú le pusiste por nombre Abraham. Tú lo consideraste digno de confianza e hiciste un pacto con él. Tú prometiste dar a sus descendientes la tierra donde vivían los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebuseos y los gergeseos. Y cumpliste tu promesa porque eres justo. Primero el pueblo bendice el nombre de Dios. Después le dice que el pueblo alaba el nombre de Dios porque lo reconoce como su creador. Y ahora le dice que lo alaba y lo bendice porque reconoce que en el pasado Dios fue bueno en la historia del pueblo. Lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. Querido, Dios siempre cumple sus promesas. Pero para recibir el cumplimiento de sus promesas, tenemos que estar en el área de la bendición. El área de la bendición es al lado de Jesús. Cuando tú te olvidas de la palabra de Dios, te alejas de Jesús, sales del área de la bendición. Y no es que Dios no cumpla su promesa, sino que su promesa no te cae a ti porque estás fuera del área de la bendición.
Entonces es necesario regresar a Jesucristo. Ahora vamos a la tercera parte. Aquí veremos otros aspectos de la oración del pueblo. Después de bendecir a Dios y reconocerlo como el supremo creador de los cielos y de la tierra, el pueblo empieza a hacer un histórico de cómo Dios los cuidó en el pasado. Sabes, hay que mirar al pasado, pero solo para aprender de los errores pasados. El filósofo Jorge Santayana dijo: los que no son capaces de mirar al pasado están condenados a revivirlo. Mira, una cosa es vivir amarrado al pasado, lamentándote por lo que hiciste que ya no puedes corregir. Pero otra cosa es mirar al pasado con ojos del que desea aprender. ¿Por qué fallé? ¿Por qué erré? Para no repetirlo ahora en el presente y para que ese pasado no nos atormente en el futuro. Bueno, a partir del versículo 9, recuerda que estamos estudiando el capítulo 9 de Nehemías, a partir del versículo 9, la oración del pueblo pasa de alabar a Dios por su fidelidad a relatar la infidelidad de los israelitas en sus experiencias en Egipto y en el desierto. Menciona las diferentes cosas que Dios les dio a los israelitas cuando los sacó de Egipto, en el Sinaí, cuando los cuidó en el desierto. Dios nunca abandonó a su pueblo. Ahí menciona que como en el desierto Dios les dio la antorcha de fuego en la noche para calentarlos, guiarlos y alumbrarles. Como de día les dio la nube de sombra para protegerlos. Dios te ama, querido. Dios nunca te deja. Vuelvo a repetir, a veces estás sufriendo porque te has apartado del área de las bendiciones de Dios. O entonces porque Dios quiere fortalecer tu fe. Muchas veces, aunque estés en el área divina, como en el caso de Job, el dolor te puede llegar. No para destruirte, sino para construirte. Bueno, lamentablemente, pues aunque Dios cumplió su promesa, los cuidó, los guardó y todo en el desierto, la respuesta de los hombres israelitas de aquel tiempo a la generosidad divina fue solo orgullo, obstinación, desconsideración del amor de Dios. Sabes, reconocer nuestros fracasos y la dureza de nuestro propio corazón es un paso importante en la confesión y el arrepentimiento. Y a pesar de que en estos pasajes se habla de gente que vivió en otros tiempos, allá en el desierto, nadie puede negar que todos nosotros, de un modo u de otro, somos iguales a ellos. Por supuesto, aquí es donde el Evangelio entra, tanto para nosotros como para ellos. La confesión de nuestros pecados no nos salva. Solo el sacrificio de Cristo nos salva, pero necesitamos confesar y arrepentirnos porque eso es una evidencia de que reconocemos nuestros fracasos, nuestra impotencia, nuestra incapacidad, pero reconocemos el poder de Dios que puede hacer nuevas todas las cosas destruidas por el pecado. A estas alturas, querido, conviene hablar un poco más de la confesión y del arrepentimiento. El arrepentimiento no es un requisito para ir a Jesús. Si tú esperas arrepentirte para ir a Jesús, nunca vas a ir. Tú tienes que ir consciente de tus pecados a Jesús. Y aunque no sientas contrición, porque el verdadero arrepentimiento involucra dos cosas. Primero, reconocer tu pecado. Y segundo, el deseo de apartarte de ese pecado. Eso es arrepentimiento. Y cuando eso surge en tu corazón, brota la confesión. Tú vas a Dios y le confiesas. Pero no necesitas arrepentirte para ir a Jesús. Aunque no estés arrepentido, tú tendrías que ir a Jesús y decirle: Señor, mi corazón no siente. Mi corazón, a mi carne, a mí, me parece que está todo bien. Pero yo sé que no estoy bien, Señor. Yo tengo miedo de estar cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, por favor, ayúdame. Sacúdeme, hazme ver mi pecado. Quiero salir de esta situación. Porque sabes que el arrepentimiento es un don divino. Cuando tú vas a Dios llevándole tu incredulidad, tu corazón duro, tus preconceptos, en fin, tus pecados, Dios hace algo maravilloso. Sacude tu corazón, te conmueve, te hace sentir el deseo de salir de esa vida, de corregir tus caminos. Y entonces de Él mismo viene el poder, la gracia necesaria para que te levantes y continúes. Bueno, queridos, vamos ahora a la cuarta parte. El tiempo ya se nos fue. En la cuarta parte, la oración del pueblo se centra en la vida de sus padres cuando poseyeron la tierra prometida.
La tercera parte habla de cuando estaban en el desierto, pero ahora ya llegaron a la tierra prometida. Se les dio tierras, ciudades, viñedos, campos listos para usar, pero ellos nunca reconocieron que todo eso venía de Dios. Leo Nehemías 9, 25 y 26. Y ellos conquistaron ciudades amuralladas y tierras fértiles. Se adueñaron de buenas casas y de todo tipo de bienes. Esto me da miedo. Cuando Dios nos da, porque ¿qué hizo el pueblo? Hasta para entrar a Jericó. Los muros de Jericó cayeron por causa de ellos o por causa de Dios. Cayeron solos porque Dios quiso. Ahora ellos entraron y se adueñaron de buenas casas y de todo tipo de bienes. Es triste cuando nosotros nos adueñamos de lo que le pertenece a Dios. Dios nos da todo, pero Él dice, el sagrado diezmo es mío, tienes que devolvérmelo. Si tú no le devuelves, tú te adueñas de las buenas cosas que Dios te ha dado, y ahí te metes en problemas. Sigo leyendo el texto. Se adueñaron de buenas casas y de todo tipo de bienes, de cisternas, de viñedos, de olivares y de abundantes árboles frutales. Y comieron hasta saciarse y disfrutaron de tu gran bondad. Mira, ellos comieron de las cosas hasta saciarse, pero en ningún momento reconocieron la bondad de Dios. Todo lo que comieron, todo lo que encontraron, todo lo que recibieron era resultado de la bondad de Dios, pero en ningún momento reconocieron eso. Continúo leyendo el texto, pero dice, provocaron tu enojo porque se rebelaron contra ti y tuvieron en poco tus leyes. Mataron a tus profetas porque les hacían ver su maldad para que se volvieran a ti. Pero ellos cometieron actos muy repugnantes. Qué tristeza, querido, qué tristeza. Tanta bendición de Dios y el pueblo nunca reconoció. Llegamos al fin de este estudio, hablando aquí de la parte final, la oración del pueblo. Es triste, pero es el inicio de una nueva experiencia. Voy a leer Nehemías 9, 32 al 38, comentando alguna cosa, porque ya no me queda tiempo. Por eso Dios, nuestro grande Dios, fuerte y temible, que cumplas fielmente tu pacto y mantienes tu gran misericordia con tu pueblo, no tengas en poco todo el sufrimiento que han soportado nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes y profetas, nuestros padres y todo tu pueblo, desde que fuimos esclavizados por los reyes de Asiria hasta nuestros días. Tú has actuado con justicia en todo lo que nos ha sucedido, porque tú haces todo con rectitud. Nosotros, en cambio, hemos hecho lo malo. Ninguno de nuestros antepasados cumplió la ley, ni nuestros reyes, ni nuestros príncipes, ni nuestros sacerdotes, ni nuestros padres. Ninguno de ellos obedeció tus mandamientos, ni escuchó tus reprensiones. Aceptaron los numerosos reinos que por tu bondad les diste, y disfrutaron de la vasta y fértil tierra que les entregaste, y ni aun así quisieron servirte, ni se arrepintieron de su maldad. Por eso hoy vivimos como esclavos de otros. Somos esclavos de nuestra propia tierra, la tierra que prometiste a nuestros antepasados.